aplaudir. Muy bien. Muy bien, luego lo colocaréis y lo veo. Bueno, buenas noches, gracias a todos por venir. Vamos a intentar presentarles el manuscrito concéntrico de Guillermo Turina, que es su segunda novela, o sea, su segunda obra literaria, porque tiene 2 libros publicados específicos de su profesión, que es la música, ¿no? Y esta es su segunda novela. Hola. Y además está publicada por la editorial de 93. Distrito 93. Ah, Distrito 93. Bueno, Distrito, acá Sí. dice de... Ahí pone, es verdad. A ver, primero vamos a empezar a... Ya creo que todos lo conocen a Guillermo. Pero yo lo conozco a Guillermo desde que estaba Guillermo en el instituto. Es como un hermano menor. Lo conocimos a Ana al poco tiempo de llegar de Argentina, instalamos aquí y nos hemos incorporado a esa familia con Luis y con Guillermo desde siempre. Hemos pasado fiestas juntos, hemos compartido conciertos, todo. Lo bueno y lo malo. Y sí, y hemos compartido muchas cosas tristes también, que bueno, que son parte de la vida, ¿no? Pero esto es una de las cosas bonitas que se pueden compartir, una de las alegrías que, bueno, es como un nieto de Ana o un hijo de Guillermo, el segundo. Y la verdad que fue una grata sorpresa haberla podido leer. Y creo que merece mucho la pena poder leerla porque además de ser una novela que te atrapa cuando la vas leyendo, es una novela que en más de un momento, cuando ustedes la lean, van a ver que se sienten reflejados porque algo de lo que está contando en algún momento de la vida les ha pasado. O sea, no es pura ficción. O sea, es ficción, obviamente, pues es una novela, pero está basada en los acontecimientos que a todos los seres humanos en algún momento nos pasan. El amor, el desamor, las desgracias, los abandonos, las muertes, los accidentes. O sea, todo eso está en la novela. Y perfectamente relatado lo que le pasa a la persona que está viviendo eso. Yo creo que después de leerla, ¿no? El tema de que todo parte de que es un libro el que da origen a la novela, es la excusa perfecta para contar un montón de sensaciones que obviamente vos también has vivido, ¿no? Y bueno, y ahora nos vas a tener que contar un montón de otras cosas, pero primero yo quiero leerles un par de párrafos que hay en una parte de la novela que me parece que son muy gráficos. No desvelan nada, porque no vamos a contar de y el final tampoco. Eso que lo lea. Pero creo que sí, esto nos muestra la forma de pensar del autor y la forma de encarar la obra y lo que nosotros vamos a ver en esa obra, ¿no? Dice en una parte de la mitad de la novela como eje visceral de la narración, el autor como protagonista, el lector como protagonista, la novela de la novela, la historia de la historia, la vida de la vida, la muerte de la muerte, un océano de letras en el que surcar las palabras para llegar a la orilla de los conceptos, una huida hacia adelante persiguiéndose a uno mismo. Quien lee es tan importante como quien escribe. De hecho, trabaja más en cierta manera. Quien provee las palabras es un guía que, en muchas ocasiones, ya conoce el camino. Y si no lo conoce, por lo menos lo ha transitado en multitud de ocasiones. El lector, en cambio, se enfrenta por primera vez a algo superior a él, puesto que le pertenece, y sin embargo es incapaz de anticiparlo. La creación de las imágenes en su propio cerebro. La recreación de los escenarios, la recepción de las emociones, incluso sabores y olores. El lector lo es todo.
bueno, me parece esto un pequeño ensayo sobre lo que es el arte de la lectura, ¿no? Cosa que obviamente has practicado muy bien, porque si no hay un gran lector, yo creo que no puedo haber un buen escritor. Y acá hay una buena novela, por lo tanto hay un buen escritor, y por lo tanto hay un buen escritor atrás, un buen lector atrás, que ha tenido la suerte de haber podido disfrutar de tantos que han pasado antes y que nos han dejado su obra, ¿no? Y entre ellos uno de tus ídolos, que es Borges. Vamos a decirlo, porque hay que decirlo. De hecho, el otro día cuando le mando el cartel de la presentación, lo primero que me dice: ¡ay, está Borges en la foto del cartel! Es que además está en pequeñito abajo, como mirando hacia la novela. Y entonces, que por supuesto no la podía mirar, por otro lado, pero bueno, sí, me puso un poco nervioso. ¿Por qué el manuscrito concepto? ¿Por qué el título? ¿O por qué? ¿Por qué la novela? ¿Por qué la novela? Bueno, pues por no sé, hay una necesidad de bueno, me explayo, ya que estáis aquí, me explayo totalmente. Esta es la segunda novela que publico, pero en realidad no es la segunda novela que he escrito. Creo, de hecho, si no recuerdo mal, es la cuarta. Entonces, las dos primeras, digamos que fueron un ejercicio de demostrarme a mí mismo que podía hacerlo. La tercera ya es vamos a hacerlo bien. Y esta ya fue, bueno, mientras hubo un momento en plena pandemia. Perdón, la tercera es, vamos a decir, Ímpetu infinito. Que viene de un verso de Borges. Hubo un momento cuando ya me demostré a mí mismo que era capaz de hacerlo y creí que podía hacer algo un poquito más allá, en que yo tenía dos ideas, la idea de ímpetu infinito y la idea de esto. Es cierto que la idea de ímpetu infinito era solamente un inicio. Yo sabía, que es mi primera novela publicada, que al principio de la novela iba a desaparecer la luna. A partir de ahí, yo no sabía qué iba a pasar. En este caso, fue justo lo contrario. Yo sabía cuál era la estructura, cuáles eran los personajes, sabía cómo empezaba, cómo acababa, qué sucedía en la mitad. Entonces, bueno, fueron dos planteamientos muy diferentes. Pero un día de plena confinamiento, con estas dos ideas en la cabeza, estaba con mi mujer mirando a la luna, tomando un vino, y le dije: tengo estas dos ideas. La de la luna, más, vete por esa, vete por esa. Entonces, en todo ese proceso creativo de escribir la de la luna, que además, como ya te digo, era solo una idea que poco a poco se fue desarrollando, esto fue tomando forma. Porque ya estaba ahí, pero fue tomando forma. Y además, bueno, no os desvelo nada tampoco, si más o menos Raúl os ha hecho una anticipación. Perdón, excursos. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Es que estoy un poco cansado y se me olvidan las cosas. Y voy a ir, bueno, a lo mejor pararé a esas cosas. Ahora le dicen cansancio. Sí. No, perdona. Muchísimas gracias por organizar esto. Gracias, Claudio, que estarás por ahí. Ahí atrás. Está ahí atrás. Efectivamente, es que además hoy lo pensaba, no solo mi primer libro también lo presentamos aquí. Lo que pasa es que no estabais aquí, estabais en Galileo. Pero es que, pensándolo bien, el primer concierto que yo hice en mi vida fuera del área académica fue con vosotros, que estabais cerca de Atocha. Cuando estábamos en Gobernador. Sí. Y fue hace 21 años. ¿Cómo pasó el tiempo? Me ha molestado, pero bueno. Me ha molestado darme cuenta, porque yo pensé, esto hará 10 o 12 años. No, hace 20. Bueno. Y las obras completas de Borges que me pediste por terminar el bachillerato, Yo tenía 18 años. se las compré a ellos para ti. Yo Estábamos tenía todos 18 años. emocionados de que hubieras pedido eso. Bueno, vuelvo. Esta novela entonces estaba prácticamente, no diré entera porque es una mentira, pero digamos que todo el mapa estaba construido. Entonces, lo que os iba a decir es que no desvelo nada si os cuento de qué trata la novela. La novela es... Pero primero te voy a interrumpir un segundo. En un momento, en alguna parte, en realidad en la contratapa, decís que precisamente esto, ¿no? Que tenía la estructura de la novela,
cosa que le pasa a muchos escritores, pero que claro, cuando te pusiste a trabajar, los personajes tomaron su vida propia. Toman su vida propia. Esto pasa, esto sucede. Y a veces se van hacia sitios que uno no quiere que vayan. Efectivamente, efectivamente. Es verdad que aquí estaban como bien dirigidos. De alguna manera tenían el guión e improvisaron un poco, pero la estructura estaba. Y el argumento de la novela es una chica, Florence McGuffin, pertenece a una familia de editores literarios, y de una pequeña editorial. Y entre las pertenencias de la abuela, que es la que fundó la editorial, encuentra una novela inédita que no se publicó en su día. Entonces, como es una chica que devora libros y que está deseando, bueno, encontrar algo nuevo, dice, pues me voy a leer esta novela. Entonces, lo que estructuralmente, el reto era escribir las dos novelas. Escribir la novela que está leyendo la chica y luego la novela de la chica leyendo la novela. Y ya el doble tirabuzón y el siguiente reto era que un capítulo fuera tan común a ambas novelas que el lector no tuviera claro de en qué novela está. Entonces este era el reto que, bueno, en mi cabeza era así, pero luego se fue desarrollando quizá de otra manera, aunque más o menos eso está ahí. Entonces, bueno, en realidad a lo mejor no sé si está mal o bien decirlo, pero fue muy divertido hacerlo así y estructuralmente creo que el interés que tiene también le da forma a la novela. O sea, la estructura es un personaje más, al final. Ojalá. Sí, claro, el libro es un personaje dentro del libro. Claro, claro. Y de alguna manera tiene ese toque cinematográfico. Digamos, la estirpe protagonista de la novela son los MacGuffin. El MacGuffin es un elemento cinematográfico que acuñó, creo recordar que fue Hitchcock, que es un elemento que parece fundamental para la trama, pero que en un momento dado simplemente es un hilo conductor que al final no tiene ningún impacto. Al final lo importante es el hilo, el recorrido de los personajes, su ritmo vital y todo ello. Entonces me pareció muy interesante darles ese nombre, bautizarlos de esa manera. Pero bueno, sí, fue un ejercicio muy interesante y muy divertido por eso, porque dentro de que estaba contando una historia de verdaderos personajes, porque hay muchos personajes con enjundia y que les pasan muchas cosas, era tan importante la vida y lo que hacen esos personajes como la propia estructura y cómo se va manejando una novela dentro de la otra y cómo y por eso es el manuscrito concéntrico, porque el centro al final de la historia pasa por estar en el mismo sitio. Bueno, ahí quería agregar dos cosas. Primero, que la descripción psicológica de los personajes está estupenda. Uno lo llegas a conocer perfectamente, sabes hasta cuál es el color de pelo de cada uno de los personajes, ¿no? Su cabello, su estructura física, lo que piensa, lo que le gusta o lo que no le gusta. Y hay un juego para mí fundamental a medida que uno va leyendo la novela, en eso que tú decías de que se mezclaban las dos historias, o sea, la historia del libro con la historia de los personajes, y está muy bien, jugás muy bien con los tiempos verbales, porque ahí las dos novelas están como en paralelo en el tiempo, si bien la novela del libro es muy anterior a la novela que está de los personajes, ¿no? Sí. Y entonces ese juego es lo que a veces, o sea, es lo que exige del lector prestar mucha atención a ver de qué novela me está hablando. Claro, mi preocupación era esa estructuralmente, porque no quería poner una en cursiva y la otra no, o una entre comillas y la otra no, precisamente para tener el margen de que en un momento dado convergieran de tal manera que uno no supiera en cuál está. Entonces mi preocupación era, ¿será un lío que al saltar de lo que está leyendo la chica con lo que le está pasando a la chica no sepamos? Es verdad que también facilité un poco que el protagonista de la novela es masculino y la que está leyendo la novela es una chica. Entonces, bueno, ahí gracias a que tenemos el género en el lenguaje castellano, pues me ayudó a que ahí haya esa gran diferencia. Pero esta era una preocupación, pero bueno, parece que no. Los lectores por ahora que la han leído saltan bien. Yo creo que se salta perfectamente, pero además, si en algún momento se te genera la duda, eso es parte del juego, claro, que le estás exigiendo al lector, ¿no? De claro. Que
esté prestando atención a lo que está leyendo, porque si no, bueno, apague y vámonos. Claro. Lo que decía en lo que leí recién, ¿no? Exigirle al lector y ponerlo al lector como autor también. O sea, Claro, tú claro. te estás generando tu propia novela, ¿no? Sí, al final es un juego en la distancia y en el tiempo, porque tú cuando estás escribiendo esto, lo escribes ahora, pero nadie lo va a leer ahora. No, claro. Tú lo dejas ahí para que cuando alguien pose los ojos en esa frase otro día, tienes que generar lo suficiente, tiene que estar lo suficientemente bien, vamos a decir, contado, para que genere las imágenes o algo parecido a lo que tú quieres que genere. Y además hay que pensar que dentro de 50 años habrá alguien que pueda coger este libro, leerlo y entenderlo. Y entenderlo, claro. Sí, hay que, bueno, sí, la verdad es que no me había puesto ahí, pero... O sea, lo de que no lo va a leer en el tiempo, no solamente Claro. en este momento, sino Claro, a sí. lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Y yo creo que es una novela como todas las grandes obras que hablan o de un lugar físico, o físico me refiero a geográfico, o de sentimientos que son imperecederos. Es una novela que es imperecedera, es atemporal. Sí, creo que sí, es bastante deliberado eso. Y también es un poco, no está ubicada en ningún sitio exactamente. No, porque hay una ría. Hay una ría, sí, eso ya hay. Pero, digamos que eso da alguna pista, a lo mejor, de por dónde va la cosa. Pero pues, hay rías en muchos sitios. Claro, por eso, pero ¿cuál de todas las rías? Claro. Hay un bosque. Hay un bosque también. Hay una ciudad, hay un hospital. Hay un hospital. Sí. Llueve mucho. Llueve mucho. Pero ya lo decía la maga, llueve mucho en esta ciudad, Roca Maduro. Todo el tiempo llueve. Es verdad. Bueno, es un poco deliberado. Creo que sí, me gusta jugar también a eso. Igual que los personajes son muy concretos y tienen su nombre, su apellido y lo que tú has dicho, su descripción. Quería que ahí fuera más amplio, que cada uno se lo pudiera llevar a donde quisiera y vivirlo en el espacio que cada uno decida. Porque creo que eso sí que puede condicionar mucho la lectura. Sí, y además yo creo que la universalidad de este texto está precisamente en los sentimientos. Da igual en qué ciudad la pones. Claro. O sea, esto le podría pasar. Sabemos que el señor era escocés. Sí. Pero podía ser escocés o podía ser armenio. Es escocés porque el apellido me suena escocés. Claro, pero podría haber sido de cualquier otro lugar. Es el único sitio geográfico que se menciona en toda la novela. Se menciona la embajada de Escocia. Claro. Sí. Y que después en un momento la hija dice, pensé que mi padre había viajado a Escocia. Sí. Pero hace poco un amigo que la ha leído me dice, menciona la embajada de Escocia. Digo, sí. Me dice, que sepas que no hay ninguna embajada de Escocia en España. Bueno, pero ¿por qué tiene que ver de España? Efectivamente, efectivamente. Y además que no era el... Pero casi me gustó, fíjate. En realidad da una idea de que sí está en un sitio que hablan nuestra lengua. Sí. Porque la editorial publica textos en castellano. Entonces, bueno, no va a estar en Tumbuktu publica textos en castellano. Pero podría ser. Pero podría ser. Podría exportar. Claro. No lo sé. Pero esta cosa ahora de que está más barato publicar en China, entonces por ahí estaba en China con su editorial de español y mandaba los libros en español. Podría ser. No es el caso. Pero bueno, sí me ubicaba a una embajada y como el apellido era así, pues dije, pues escocesa. Ya está. Pero bueno, eso, fíjate, ese tipo de detalles, para mí la protagonista es Florence McGuffin. Y ya te digo, ahí le di otro dato más, ¿eh? Ya sabemos que la protagonista se llama Florence. Bueno, pero esto yo creo que en la primera página ya está. Sí, primera página. Fíjate. Bueno, yo para no ser mero le voy a decir que la tía se llama Laura. Sí. Laura. Florence McGuffin, fíjate, yo este no me lo puse porque vi una película y la actriz me encantó. Y para mí, Florence, qué maravilla, qué actriz, no sé qué, y el McGuffin, lo conecté, Florence McGuffin, ya se quedó el nombre y se instaló el nombre, entonces ya tenía que ser Florence McGuffin. Pues recientemente busqué en Google a la actriz para ver qué películas había hecho, para ver si me faltaba alguna y así pues tal. Pues no se llama Florence. Es la de 3 anuncios en las afueras, que se llama Frances. No es una chica, es una señora. Bueno,
la chica de la novela. Estaba pensando en Entonces, la joven. fíjate, pero en mi cabeza ya no puede ser Frances, No, es Flores. no, y además, la mía tampoco. Ya Claro, no podemos claro. cambiar el nombre al protagonista. Pero fíjate, los detalles que pueden confeccionar cómo se estructura o Bueno, cómo pero sucede todo esto. ahí también ¿ves? Está volvemos al principio, ¿no? El lector del cine, que le Claro. pusiste un nombre inventado a la actriz Exactamente. y para ti era Exactamente. ese nombre. Ya Se está. parecen un poco los nombres. ¿En la película no se llamaba Flores tampoco? No. Luego, bueno. Pero que da igual, si es que da igual. Si es que al final fue una inspiración más, como fue lo de Macduff en Escocia, o como fue La Ría, o bueno. Es que es muy difícil cuando preguntan, ¿y cuál es qué te ha influido? Pues ¿qué no me ha influido? Es más fácil decirte, yo no sé. Y dijiste recién que en la primera novela solo tenías la idea de la luna, que se iba a desaparecer la luna, y en esta tenías un poco la estructura de toda la novela armada. O sea, sabías de dónde íbamos a partir y a dónde íbamos a llegar. Sí. Que luego se fuera Luego sí. completando las piezas del puzzle. Sí. ¿Cuál de los dos procedimientos te resulta más atractivo o más divertido para trabajar? ¿No? A ver, O sea, sí. el largarte, el tirarte a la piscina y no saber si hay agua o no hay agua, como el de la luna, o en esta de que donde tenías todo más bajo control. Claro. Yo creo que es más divertido la de la luna. Lo que pasa es que también es muy fácil decirlo y que parezca que yo no supiera hasta el final qué iba a pasar. Esto tampoco es cierto. O sea, lo siento si ha parecido eso, pero no es verdad. Yo a mitad de novela, 3/4, yo ya sabía cómo acababa. Pero porque la historia te va llevando. Al final... Claro, pero muchas veces sabes cómo acaba, pero no cuando empezaste a escribir. No, claro, yo no tenía ni idea. O sea, eso se te resuelve cuando Claro. los personajes van haciendo determinadas cosas y bueno, esto tenía que acabar de esta manera porque si no, no cierra. Y muchas veces pasa en el cine, en muchas narrativas, que dices, joder, qué idea tan buena y qué mal gestionada. Entonces esto era, por un lado era el reto de, vale, desaparece la luna, ¿y ahora qué? Porque claro, ¿cómo hacia dónde dirigimos esto? ¿Cómo acaba? Y al final, bueno, pues ya te digo, era sentarse un poco a jugar, a ver por dónde van los personajes, qué puede pasar ahora, si pasara, o sea, plantearte qué sucedería en realidad. Bueno, también es verdad que estábamos en el contexto del confinamiento cuando escribí esa novela y estaban sucediendo cosas que yo jamás había vivido y cosas a nivel mundial que ninguno habíamos vivido y que muy diferentes. Entonces también es verdad que me ayudó, supongo que me ayudó también en la creación de la novela, porque nada ha sucedido como que desaparezca la luz. Entonces, ahí sí que fue un poco, bueno, sí. Hace tiempo que ya llega. Sí. Eso digamos que es muy, muy divertido y muy entretenido. Pero corres ese riesgo de o no acabarla nunca o de perderte en... Esto, por ejemplo, le pasaba mucho a Paul Auster. Paul Auster tenía unas ideas magníficas, pero hay una novela, por ejemplo, que se llama El Cuaderno Rojo, que es un escritor que entra en creo que es una papelería y compra un cuaderno de un librito rojo. Y entonces empieza a escribir una historia donde al final un tipo queda atrapado en una especie de trampilla, en una alcantarilla o así. Ahí se queda atrapado y no sabe seguir. Entonces termina la historia y continúa y la deja ahí. Entonces, bueno, pero la idea es fantástica, pero no supo seguir. Bueno, pues esto es un peligro. Esto es un peligro, Claro, puede pasar. es una de las cosas que... Claro. Cuando hacemos las visitas guiadas al museo, que una de las cosas, de los ejes que yo en mi visita manejo, es las formas de escritura, porque en los rastros que hay, en las piezas que están abajo, uno ve muchas formas de encarar la escritura, la lectura. Por ejemplo, en el tema de la lectura, Azorín escribía referencias de lo que había dentro del libro en la contratapa. En vez de subrayar el libro, escribía en la contratapa. Bueno, con respecto al tema de la escritura, yo siempre cito el ejemplo de Manuel Longares, que fuiste tú la que conseguiste que mandara, y que es el resumen de un capítulo de una de sus novelas, que nos contó que él escribía los resúmenes antes de empezar a escribir las novelas, los resúmenes de cada capítulo, para
estar un poco ceñido Claro. y no perderse en esa situación que puede ocurrirte, ¿no? De que, Claro. aunque después los personajes, como decimos, siempre toman vida propia, pero Sí. había una estructura clara a la que seguir, ¿no? Claro. Fíjate, total, o sea, entiendo perfectamente lo que hace Manolo, porque es que se te puede ir completamente de las manos. Y un personaje que no tenía ningún interés de repente crece muchísimo, o la historia de repente va a un sitio y se va por ahí completamente. Y en cambio en esta, por volver a esta, me he sentido quizá más como si se parece en algo, que yo no lo sé, como se puede sentir un director de cine. Yo tenía los actores en mi cabeza, que son los personajes, tenían su guión cada uno, y luego dentro de eso, pues cada uno pues, improvisa alguna cosa. O de repente en un momento en que pensaba que se iba a quedar la situación de una manera, pues vi que daba juego. Incluso hay un momento que recuerdo perfectamente en que la situación estaba yendo por un sitio y pensé, voy a cambiar todo. Y hay un accidente en ese momento y se va por otro lado. Me ubico en qué parte ubicas, de la novela ¿verdad? está, sí. No se lo vamos a contar No. porque se la leen. Tienen que buscar Pero El bueno, accidente. ejercicio práctico para la próxima, decirme en qué página está el accidente. pero eso no estaba previsto. Pero estaba escribiendo y dije, joder, es que esto es demasiado lineal. Vamos a meter algo que cruce todo y que cambie las tornas. Y funciona muy bien. Es verdad que no tiene una incidencia enorme dentro de la historia, pero incide. Sí, pero además es el accidente que cambia a Claro. un determinado personaje, porque hay varios accidentes. Sí. Digamos que hay unos Por eso tanto hospital, ¿no? Sí, hay varios accidentes. De hecho, hay un momento que hay una protagonista que se ríe bastante de a ver cuántas veces más va a pasar esto. Entonces, también me gusta, no sé, ¿ves? Esto no estaba previsto, que hubiera un personaje dentro criticando lo que estaba pasando en la novela. Bueno, en realidad me gusta, o sea, lo bonito de escribir es que hay algo del niño que está jugando y que tienes unos muñecos con los que jugar y que ahora están haciendo este personaje, están haciendo esto y ahora se van a otra habitación y hacen esto. Es un poco sentirse Dios. Ojo, me gusta más lo de niño. Que se va con el destino de esas personas. Sí, pero bueno, al ser ficción. Bueno, Pero bueno, igual, tienes razón. siendo a Borges, Sí, ¿no? sí. Alguien nos está soñando Sí. y nos está jugando con Claro. nuestros destinos. Totalmente. Y Y está la cosa cervantina de que al final lo que quiere la protagonista es saber de dónde sale la novela claro. y buscar a ese autor. Entonces, que evidentemente soy yo. Pero en la novela no. No es claro. Pero bueno, esa es la parte metaliteraria. A ver, yo creo que todos los libros tienen algo de autobiografía. Bueno. O sea que inevitablemente hay... De hecho, yo leía la novela y no solo te escuchaba hablar a ti, sino también escuchaba hablar a tu madre, escuchaba hablar a tu tía, escuchaba hablar a tu hermano, Claro. escuchaba. Había giros. Hay que voces. dices, esta es Ana. Nos conoces mucho. Pero bueno, cuando uno lee a Borges, también te das cuenta que hay cosas que vienen y nosotros estamos preparando, por ejemplo, ahora, ya que estamos hablando de Borges, estamos preparando la edición Que es el 40 aniversario. Sí, por eso lo de Borges es Claro. lo del año Borges. Estamos preparando la edición, que es el homenaje de este mes, de la novela de su padre, El Caudillo, que la presentamos ahora el 20 de marzo. Están todos invitados. Y hay, en una parte de la novela, el padre pone una frase que él la pone textual en el cuento La hermana de Luisa. Y yo digo, bueno, ahí está la voz del padre. Claro. Obviamente. Que a lo mejor oye esa frase en su casa 1.000.000 de veces. Exactamente. Y que es que no le debía nada a la belleza. Fíjate. Lapidaria, ¿no? Claro. Está hablando de una chica y dice, ella no le debe nada a la belleza. Qué horror. En vez de decirle que era horrorosa la pobre, Pero a lo mejor una cosa que decía la abuela de Claro, la pescadera. obviamente, pero además era una forma de hablar de una época, ¿no? Claro. Y yo creo que eso también está en esta novela. Es una novela muy amena de leer, pero con un vocabulario muy actual. O sea, no, y donde están los personajes usan
giros idiomáticos o usan frases que usamos todos los días. No es un vocabulario. Está bien, hay algunas palabras que vos decís, bueno, este chico tiene lectura. Pero no es un alarde de erudición. No. Vamos, pues espero que no. No me gustaría nada que lo fuera. De hecho, déjame contar una cosa, porque estoy como emocionado. Porque corremos siempre cuando escribimos, o por lo menos es un riesgo que yo creo que corro, que es que te quieres poner muy estupendo escribir, y que sea bonito, y que quede bien, y que esta frase tal. Y creo que eso luego cuando revisas da como mucha vergüenza y mucha rabia, y porque tampoco quieres ser petulante. Y creo que a muchos escritores, a mí me pasa una cosa, que es que cuando un escritor me gusta, paro todo y empiezo desde su primera novela, y me leo todo. Soy muy obsesivo con eso. Y es verdad que las primeras novelas suelen ser muy pesadas. Por eso. Porque quieren impresionar. Porque quieren usar un vocabulario muy correcto y muy... Pero déjame contar esto. Creo que he pasado el casting de Saber y Ganar. Sí. Ayer. Sí. Por teléfono. Fueron 35 minutos de casting. ¿Qué me dices? Sí. No, fue divertidísimo. Es que fue ayer. Bueno, Pero que Me están contando ahora. Pero no has dicho Pero que ya te lo está contando. divertidísimo. Entonces, bueno, porque me gustaría no quedar en ridículo, sí, voy al programa, que no lo sé. Me bajé un par de aplicaciones de las que dicen los concursantes de la tele, que ellos se bajan para estudiar un montón y tal. Bueno, me he dado cuenta de que no tengo ni idea de nada. Ni de pintura, ni de escultura, ni de historia, ni de arte, ni de absolutamente nada. O sea, porque me hizo una serie de preguntas la mujer del casting, que algunas muy bien, algunas regular, pero otras yo decía, madre mía, qué ridículo voy a hacer si me preguntaran esto en televisión, cuando es algo, joder, que yo escribo libros, que tengo un doctorado, que no tiene nada que ver, evidentemente. Yo por tener un doctorado en musicología no tengo por qué saber cuál es el pico más alto de Asia. No. Y me lo preguntaron. Y no lo sabía. Pues me dijo un nombre que no me acuerdo. Pues no, de Europa. De Europa. Pero que tampoco me lo supe, es el Elbrus. ¿Os sonaba el Elbrus? A mí se lo inventó. A mí no me El río más pero bueno, uno se da cuenta de repente que de repente es un bofetón de realidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que me alegra mucho que digas eso, que no es bueno, que no hay una erudición presente en todo momento, no hay esa vocación. O sea, de hecho me gustaría que fuera todo lo contrario. No es una novela, desde el punto de vista del vocabulario y de la forma que está escrita, no es una novela petulante, es una novela fácilmente leíble. Más allá de que te pueda gustar o no, si te atrapa o no te atrapa la historia, porque una vez coge a algunos autores que decís, uy, se te cae de la mano, lo ves pasar 4 páginas y se te hace insoportable, ¿no? Sí. Y una cosa que sí me llamó la atención de la novela, lo poco que mezclas las profesiones. Lo poco que mezclas las profesiones. Claro, porque tu profesión habitual es la música. Sí. Y hay una presencia de la música en la novela, pero Sí, muy sí, poquita. sí, Muy poquita. Sí. Y además, ni siquiera de la música que a ti te dedicas. Cero. Esto es deliberado. Sí. Bueno, porque me gusta separarlo. No, pero Y muy creo bien. que sí. Está muy bien De logrado. hecho, para lo que acabas de mencionar, digamos, la mínima interrupción musical que hay en la novela, yo tuve que buscar esa música, analizarla, ver cómo era, y gracias a eso dije, entonces puedo hablar de esto. Sí, no, yo conocía, No tenía ni idea. ni idea de ese tipo de música, ni de esa canción, ni de nada. Sí, las 3 palabras que repite, sí, pero no sabía más. Sí, claro, bueno, porque Claro, porque las conocemos todos. Exacto. Claro.
Entonces, Eso les habrá generado dudas, ¿no? Sí, bueno, Eso está en un capítulo, que no me acuerdo qué número de capítulo, pero está por la sí, mitad sí. de la novela. sí. Y es un momento muy importante además en la novela. Sí, Pero casi no- que es un momento de quiebre de la novela, porque después de esa escena Sí. se Sí. aceleran todos Sí. los acontecimientos, ¿no? Exactamente, sí. O sea, es empezaría el segundo acto. Claro. Pero no, me gusta. Sí que tengo una novela entre manos donde la música está muy presente, pero me gusta la idea de que sea otra cosa. También precisamente porque ya estoy harto de la música, de tocar, de los conciertos, de todo eso. Entonces, salir de ahí a otra cosa creo que es sano para mí. Claro, es como que esto te da un respiro Exactamente. a tu profesión. Total. Que además es obviamente muy exigente. Sí, porque además te saca de casa todo el rato. Y además las horas de estar con el instrumento. Sí, ¿no? sí, claro. He llegado a pensar escribir, seguir con las novelas que estoy en el móvil. Claro, porque vas por la calle, bueno, porque en el tren, porque yo qué sé. Pero no. Too much. Claro. Y bueno, y si tenés esa aplicación de que le dictas el móvil. Sí, también, pero también hay que parar. ¿no? Ahora, sí supongo que cuando viajes, cuando sí tomarás apuntes, porque se te ocurrirán cosas y tengo ideas y trabajo muy bien en el tren o en el avión y todo eso. Aunque he de decir que trabajaba muy bien en el tren, por ejemplo, cuando estaba escribiendo la tesis, porque a mí que alguien mire y que veas, pero escribiendo la novela me da como muchísima vergüenza que el que esté en el asiento de atrás pueda ver lo que estoy escribiendo. No, he visto que hay unos protectores de pantalla que si miras desde un ángulo que no sea el tuyo no se ve nada. Sí. ¿Verdad? Pues le tengo por eso. Bueno, entonces, ahora voy a escribir vas a seguir teniendo la sensación de que te miran. Pero voy a saber que no. Ya. Entonces, o si miran, no lo van a ver. Claro. Entonces, ahora va a poner unos tipos así de un grandes para cartón. que miren. No ves nada. Y ahí ahora está la publicidad de la televisión, un móvil que se autobloquea si te lo quiere, para que cuando te lo miran, Ah, sí. para que no te puedan. Ya está todo inventado. Mi frase preferida no saben qué inventar. Sí. Pero, pues sí. Bueno, Cero música, sí. Cero música no. Hay un poquitín importante, pero nada que ver con el violonchelo en España. y voy a hacer una última pregunta antes de pasarle las palabras a las preguntas, si alguien quiere hacer algo. ¿Cómo fue el vacío después de terminar la novela? Muy maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, a ver, maravilloso. Es que en realidad, esto lo dice, me da rabia citar, pero es verdad, una novela no se acaba, se abandona. Y creo que es una buena frase, porque tú podrías seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y de hecho lo malo es que luego cuando te pones o sea, lo que yo hice fue acabarla, cerrar el portátil y no abrirlo para escribir novela en mes y medio. Por lo menos no esta novela. Se había acabado. Y cuando pasó ese tiempo, la releí. Y entonces ahí le quité seguramente el 40%. Que es lo habitual. O sea, no es nada raro. Y luego de ese 60% que queda, le vas a quitar otro trozo. Y esto es lo que queda aquí. Porque yo no me gusta corregir mientras estoy escribiendo, porque creo que si no, no pasaría de una página. Creo que es mejor seguir y ya corregir un pasaje. Pero ese momento de acabar, ya te digo, como estaba todo ya aquí metido, incluso tenía yo mi estructura, me hice un plano temporal y los saltos llegar al final fue como muy satisfactorio, muy bonito, porque había un final, ya había llegado y ya incluso el epílogo es lo que no, digamos que hubo que inventar después, pero cómo se cerraba la historia o las historias estaba muy claro. Entonces llegar ahí fue como, no sé, mira, el año pasado corrí una maratón y es quizá la cosa más absurda que he hecho en mi vida y más estúpida, porque es verdaderamente un esfuerzo. Y bueno, a ver, yo no soy atleta, entonces tardé 4 horas y 50 minutos. Entonces,
es estúpido. Y de hecho soy tan tonto que voy a volver a hacerlo el día 15. O sea, ya. Pero esa sensación al llegar, bueno, yo primero me derrumbé, me puse a llorar y me tiré media hora llorando, pero luego cuando acabé, fue como, ostras, lo he conseguido, que he llegado, que tengo aquí mi medallita, una medalla de mierda, porque no quedé, por supuesto, quedé creo que entre los 5 últimos. Y no pasa nada, mi reto era, o sea, la lucha era conmigo mismo. Pero esa sensación de me he propuesto el reto, claro. Pero ya fíjate, habían abierto el tráfico de la ciudad. Entonces, había policías parando para que yo pasara. Y yo además iba ya despacísimo, porque no podía más. Y paraba el tráfico, yo pasaba y seguía el tráfico. Una cosa lamentable. De hecho, no sé si sabéis esto, pero cuando hay una carrera de estas, siempre después del último, hay una ambulancia. No sea que pase cualquier cosa. Pues yo la veía. Y no fui el último después, luego hubo gente que fue cayendo. Pero la acabé. Entonces esa sensación de llegar y luego cuando he hecho la vista atrás y pienso, es que lo conseguí, la acabé. Es parecido a esto, porque al final esto es un trabajo de, pues hay días que te sientas y escribes los párrafos. Luego hay otro día que te sientas, pero a lo mejor la tirada más larga son 2 páginas. Entonces son días y días y meses y años, y sobre todo cuando tú ya, porque ya te digo, con la de la luna, como no sabes cuándo va a acabar, pues es entretenido porque tú sigues. Y te sientas hoy, bueno, a ver hoy por dónde va. Pero en esta no, en esta sí que estaba claro dónde estaba la meta. Entonces, cada día estabas un poquito más cerca, pero a lo mejor eran 2 frases más cerca. O a lo mejor esas 3 páginas que escribí en 2 días ni siquiera están aquí porque las eliminé. Entonces, en este caso hubo una satisfacción muy grande porque había conseguido llegar. Y hay tantas cosas que dejamos a la mitad. Y con una novela que es una cosa tan personal, tan de que te sientas tú en tu despachito tal, y que además, a mí nadie me pidió que la escribiera, ni había una editorial esperando, ni tenía una fecha límite, no, era un poco por placer y por intentar seguir creciendo como escritor. Entonces es una cosa muy personal que en realidad, de repente paras un mes y a nadie le importa que hayas parado un mes, a lo mejor la mayoría de la gente ni sabe que estás escribiendo. Entonces, al final es una satisfacción personal porque te lo has propuesto, lo has conseguido, has llegado y luego queda muchísimo. Y además queda un trabajo que muchas veces es muy farragoso. Una vez ya lo has quitado y ya está, hay que leerla y releerla y corregir y cambiar y entonces... Con el problema que además uno lee muchas veces de memoria. Bueno, es que ya no eres capaz, por eso los editores son tan importantes. Tú ya no lees lo que pone, además ya sabes lo que va a venir, ya sabes todo. Pero tienes que hacerlo. Entonces, pero a mí yo eso lo encuentro lo peor. Además lo divertido ya ha pasado, que es contar la historia y tal. Y todo eso es como, yo estoy deseando que lo haga otra persona, pagar a alguien para que lo haga, o que la editorial tenga a alguien que lo haga. Pero eso nos pasa cuando grabamos un disco con la música, hay un montón de músicos aquí, ¿verdad que pasa esto? Que te oyes y al final ya no eres capaz de oír lo que está pasando. Necesitas que lo diga alguien de fuera y te diga, uy, eso está desafinado, porque tú ya estás tan pendiente de lo tuyo, de esto, de lo otro, te acuerdas de que, ostras, es que ese día además me dolía la cabeza cuando toqué esto y hoy es el dolor de cabeza. De verdad que esto nos pasa, ¿verdad que pasa? Y entonces, aquí también pasa, claro, yo sabía, y me pasa mucho que cuando reviso, sé lo que estaba leyendo y cómo me influía a la hora de escribir eso. O sé si ese día tuve una bronca, no sé qué, o ese día llegué tarde. Y yo que estoy hago una pregunta. ¿Después de publicado lo volviste a leer? No. No, hay muchos autores que hacen precisamente eso. O sea, una vez que se le entregaron a la editorial, basta. Ya no depende más de mí y es de ustedes. Pero en cambio hay otros que son correctores eternos. Sí, pues pero es normal. Es normal porque siempre va a tener fallo. Por eso digo por eso me gusta la frase de que no se acaba, se abandona. Porque llega un momento en que ya la novela, además, me parece bien que ya no es tuya. Y eso, el párrafo que has leído habla un poco de eso también. A partir de ahí ya es del lector. Por ejemplo, un amigo mío, el cabrón que me dijo que no había una embajada de Escocia, para él es Florence la protagonista. Para mí es Florence. Y jamás me habría imaginado que nadie pudiera leerlo como Florence, pero... Para mí, a partir de ahora, es Florencia. Así, para diferenciarme, ¿no? No ser igual que nosotros. Yo soy
fundamentalmente un lector de novelas. A mí me gustan las novelas porque los cuentos me saben a poco. Como que me quedo con ganas de más, ¿no? Y a mí me gusta la novela porque varios días, ¿no? Que los personajes me acompañan y claro, y lo que me pasa después cuando termino una novela es que me queda un vacío, ¿no? Y muchas veces querría saber qué le pasó a esa persona, o le pones vos la historia. Acá el final está bastante bien descrito, pero claro, el destino sigue, o sea, la vida de cada personaje sigue. Sí. Entonces uno puede... Bueno, yo creo que inventarle vidas. están bien. Sí, Están bien. pero yo las echo de menos, ¿eh? Sí, yo A también. Florencia, a Laura, sobre todo, Yo también. al Yo otro también. no, porque ya... Al otro, bueno. Pero Déjalo ahí, no digas. yo también las echo de menos. Porque además creo que son dentro de su autenticidad y tienen... A mi madre le pasó, por ejemplo, que no le gustaban nada los personajes, le caían fatal. Y le sigue Bueno, eso cayendo pasa fatal. muchas veces, que nos caen fatal los personajes de una novela. Pero me gustó un poco que me lo dijera porque están hechos un poco... Pero fue al principio. Bueno, ya, pero Luego me luego fui se le haciendo. coge cariño a la gente. Sí. Hay una cosa que sí es Con la gente que es se muy trata por ahí. cierta, que son personajes muy creíbles. Bueno, porque tienen sus problemas. Claro, tienen su mala leche, tienen y su- problemas como tenemos todos, lo Sí. que decíamos al principio, ¿no? Sus sentimientos, No sus son problemas de trabajo. simpáticos, es que no van de simpáticos. No, pero no Claro. tenía ningún No. interés en que lo fueran. No, Ya, pero no. por eso, pero a mí no me... Y Una además, persona que no sí me que sí. trata. la tía tiene un pronto. Hombre, Sí, Ya verás. ¿Por qué será? y que A además... cada rato se pone a los gritos, la tía. Hombre, y te miran por encima de pero todo el rato. y con razón muchas veces también, ¿eh? Sí, pero anda que se lo haga a las sobrinas, no a mí. Sí, Claro. no sé si tanto. Bueno, No, tanto no. Hay algunas Pero- veces que se le va un poco la mano. Pero todos explotamos alguna vez. Ah, todos, sí, claro. Entonces, pero eso Tú está muy bien. pocas Pero ahí yo Pronto. veo algunas tías conocidas. Sí. también. Esa- Sí, puede ser. Puede ser que haya alguna influencia. Bueno, no. Son muy te expliquen prepotentes, más. es que te sientes mirado por encima del hombro. Claro. Porque son como muy listas todas ellas, pues mira. Y como que se la sabe toda, y Sí. después te das cuenta de que al final Tampoco se hace esto. no, El la saber y vida le ganar- pasó por arriba. Sí. ¿no? El Entonces, saber y ganar también habían ido mal. Efectivamente, es que es muy difícil no saber ganar. Pero que eso yo creo que es lo que hace a los personajes muy creíbles, ¿no? Porque Sí. este personaje que se cree que se la sabe toda, que Sí. puede manejar en la vida a todo el resto, le termina pasando la vida por encima. Porque claro, no y se se lleva- maneja ni ella. Y se lleva sus bofetones, Claro. que en realidad se los lleva llevando toda la vida. Y te alegras, entonces no te Bueno. caes bien. Cada uno se alegra. No, y a mí al final me daba lástima la pobre. Claro. Bueno, Me da claro. Pero porque pena. le coges cariño. Claro. Claro, pero te Porque da al pena, final- pero te... Porque al Sí, final no porque deja de al ser. final tuvo que asumir una. Claro, y es una cosa pobre chica no que le han pasado una serie de cosas y que está en ese bueno intento que haya un porqué. Claro. De por qué se comporta así Florence. Pues por esto, por esto y por esto. Y su tía, ¿por qué se comporta así? Ella también ha pasado esto y esto. ¿Y qué es esto y esto? Ay, Está en el libro. Y está también el hecho de muchas veces que nos pasa en la vida normal a mucha gente, la vida te hace vivir una vida que no es la que tú querías vivir. Bueno, claro, por supuesto. Porque, y ahí está perfectamente contado. Se las recomiendo. Preguntas. Ruegos. A ver, alguno los que le hicieron las novelas, alguna pregunta. Vamos. Cari, Pues yo seguro voy a que tú hablar, tienes, ya yo voy a sabía, hablar, ya sí. sabía. Yo me la he leído. Y además la he terminado hace 4 días. Yo sí que creo, sin ser petulante el vocabulario, para nada petulante, pero yo sí que creo que hay mucho juego de vocabulario. Además te lo dije un día, digo, Sí. qué barroco eres también escribiendo. Sí, oye, qué adjetivos, qué manera de combinar sustantivos, adjetivos y hacer muchos juegos, supongo que Sí, intencionadamente muchas veces literarios. sí, claro. Porque Claro. Pero eso es parte del divertimento que supone escribir. ya me Y tú has imagino. detectado también algunos homenajes y algunas cosas. Sí. Que eso también es muy divertido. Hombre. Pero no ser obvio ni evidente. Y tú, porque eres muy lectora. Cari, aquí donde la veis, yo me la he encontrado por el retiro leyendo, andando. Yo no es la única persona que he visto andando por la calle leyendo una novela.
Corriendo, yo creo que también. Corriendo Corriendo no. puedes. Corriendo no, Pero sí que hay. No, porque te puedes pasar lo de flores. por ejemplo. No cuentes más. Nadie sabe qué le pasa. Ni qué le pasa. Sí, luego Eh, tiene expresiones, bueno, te lo he escrito, no, Sí, no me las las- voy a decir, pero tiene unas pero- expresiones que dices, ay pero, madre, pero creo que combina también un poco. Sí. ambas Como por cosas, ejemplo, es que no lo... no te acuerdas. Sí, me acuerdo perfectamente, pero Sí. para no decir Luego lo delante- habléis, luego lo luego hablamos, lo luego lo habléis. hablamos. Hay Pero dos sí. en concreto que digo, pero bueno, Pero bueno, sí, sí, es divertido eso. Pero ya te digo Es que, divertido, que pero- me procuro controlar muchísimo con eso. pues Porque yo corres sí, el sí, riesgo de pasarte por el otro. Y prefiero quedarme corto que pasarme por el otro. Sí, La pues verdad. para mí no te has pasado al otro lado, ni mucho menos, pero sí que hay mucho Claro. adjetivo, ¿eh? Mucho... La vida está llena de... Sí, mucho. Me ha gustado. Sí. Mira, Pero también dependerá de quien lo lea, porque claro, habrá gente que tendrá que estar buscando en el diccionario, porque es que cada día hablamos con menos palabras. bueno, pero... Y habrá otros para los que sea muy sencilla. No, si no son difíciles. o sea, No, claro, por pero eso. sí que son muy Claro, adornados, ¿no? Claro. No, Mira, yo me estoy muy- leyendo una novela ahora que me está costando muchísimo. visuales. Muchísimo. Y no es una novela difícil, pero es de una densidad y yo no creo que esté bien escrita para mí. V de Thomas Pynchon, que lo hablé el otro día ¿Cuál es la contigo. traducción? No creo que sea solo la traducción. no es que él es así. Es complicado. Él es Hay un así, diálogo de sí. repente que dice, le pasó no sé qué. Y entonces uno contesta, pues yo creo que tal. Y pone entre paréntesis, contestó 10 días después mientras hacía no sé qué. Pero ¿cómo que te pasa 10 días en mitad del diálogo? O sea, bueno, pierde el hilo. Sí, pierde el hilo completamente. Bueno, bueno, no sé. Es verdad que depende mucho, pero es también justo lo que has leído tú antes. Depende mucho del lector cómo sea lo que pasa en la novela. Hay una pregunta, Jerry. Yo quería saber qué es lo que te hace querer publicar. Hombre, esa es una buena pregunta. De buena profesora. Porque has dicho que era algo como para ti, ¿no? Y algo íntimo y te da vergüenza que la gente vea mientras lo estás creando. Sí, Entonces luego, ¿qué te empuja a querer publicarlo? Porque lo va a leer. bueno, porque al final sería muy, o por lo menos en mi caso, a mí me gusta compartirlo, claro. Es verdad que tenemos una profesión muy expuesta y estamos muy acostumbrados a que nuestro arte y lo que hacemos sea de cara al público. Y esto, en ese caso, me parece muy fácil escribir, porque no el impacto de estar delante del público no lo tienes. Tú lo escribes y ya en el momento en que abandonas la novela ya no es tuya, es del que lo está leyendo en ese momento. Eso no lo tenemos con la música. Con la música tú incluso por cómo aplaudan sabes si está gustando o no. Por cómo se mueve la gente, el caramelo de la señora, que si se ponen a hablar, que si tal, uno puede detectar muy bien qué está pasando. Aquí no. Aquí llega un momento en que, bueno, ya está hecho. Ya, bueno, uno se expone siempre, pero es verdad que nuestro nivel de exposición ya es altísimo. Entonces, esto es Un poco más. es un poco más, pero en diferido. Entonces yo no me entero si alguien lo está leyendo. Bueno, una amiga una vez en un proyecto de orquesta se puso a leerla mientras estábamos tocando. A mí esto me molestó muchísimo. Pues vete a tu casa y léelo en tu casa, no lo leas delante de mí, porque te voy a ver la cara de cómo lo lees. Pero igual sigue siendo, la lectura sigue siendo un acto privado. Claro. Totalmente, pero que yo no lo vea. ¿Entiendes? Pero privado del todo. Claro, pero, en el retrete vas a leer, ni siquiera en la cocina. pero hay una cosa bonita de que tú quieres que guste y quieres que tú has escrito una historia y bueno, hay esa cosa extrovertida o expuesta de, bueno, esto ya está terminado, a que la gente lo disfrute. Hombre, es verdad que es una novela, no es una película, no es un cuadro, no es algo que requiere un esfuerzo intelectual por parte del que lo recibe. No es ir a un concierto y sentarte y dejar que lo disfrute. Entonces, Estoy en desacuerdo. bueno, pero requiere un esfuerzo. En todos los casos. Mirar un cuadro también requiere un esfuerzo, mirar una película también requiere un esfuerzo y Vale. ir a un concierto también requiere un esfuerzo. Está ¿no? más masticadito que la lectura. Todo depende como sea. Sí, es verdad, tienes razón.
pero quizá requiere un esfuerzo más prolongado. Sí, eso sí. Sí, porque no va a estar una Exacto. semana mirando un cuadro. Exacto, efectivamente. Pero sí, bueno, hay esa vocación de entretener, de gustar, de que lo que has escrito al final, pues ya que lo he escrito, pues que lo lean los demás también y que lo disfruten. Claro. Sí. Y yo creo que ahí está la función o lo que aspiramos con el arte, ¿no? En hacer pensar Exacto. al otro. Y emocionar y... Es verdad que nosotros como músicos trabajamos con eso todo el rato. Quizá Claro. hay una conexión ahí. Y muchas veces nos hemos encontrado por nuestro trabajo con gente que te dice, ay, que yo no voy a ver exposiciones porque no entiendo de pintura. Y no pasa por entender, pasa por emocionarte. Que te dejes invadir por eso Claro. que estás viendo, ¿no? Claro. Y te puede, bueno, un especialista podrá entender o descifrar ciertos códigos y otro nada más le moverá el rojo de la mancha. Sí. Vale, todo lo que tú quieras. Pero si lograste que ese rojo de la mancha te movilizara algo, ya está cumplida la función del artista. Sí, sí. Y con una novela pasa también eso, ¿no? Sí. Si Bueno, alguien sí. se emocionó un poquito o lo hizo pensar un poquito, un párrafo, Efectivamente. ya está. Sí. Te has respondido muy bien. Pero es que además todos queremos gustar. O sea, desde que te levantas, te peinas, te lavas, te pones un jersey en vez de otro, según a quién vas a ver. Queremos agradar, queremos gustar, queremos seducir, todos, creo. Sí. Y entonces si escribes, pues quieres seducir con lo que escribes. Sí, de una manera o de otra. Porque Claro. la manera de seducir, por Quieres que ejemplo... te quieran. Claro, pero yo quería hacer un te personaje, por admiren. ejemplo... Y si no, que te admiren, que te quieran y que te valoren. Bueno, pero por ejemplo, yo con el personaje de Flores, yo no quería un personaje que a la gente le gustara. No, ya se nota. Entonces, bueno, pero Es un personaje. pero tú buscas también, o sea, mi intención era eso, que fuera alguien un poco atribulado, que generara un poquito de... Claro, luego ya te da pena. Bueno, Sí. o no. Y entonces ya te cae menos mal. Porque dices, si al final es una pobrecita, igual que somos todos. Bueno, sí, sí. Y la comida es muy importante, ¿no? La comida. Sí. Siempre que va a hacer algo, se come una manzana. Uy, Sí, hay una presencia de la comida, Hay una presencia de la comida que siempre es o del pan. cigarrillo y del café. Sí, pero eran otros pero es tiempos. que además es una comida como muy limitadita. Se levanta y se come una manzana. O come pan. Sí, O Incluso- pipas. pipas. Come pipas. El Sí, pan lo come come pipas. incluso duro. No te voy a decir dónde, pero en una parte la tía come pipas. Come La pipas. tía come pipas, es verdad, la tía come Y pipas. los olores. Y un bocadillo, hay un bocadillo famoso Sí, también. un sí. bocadillo de jamón. Que No, de tortilla, es verdad. Bueno, pues es que la comida es importante. Sí, Pero y también hay uno de jamón. Hay un jamón Sí, al claro. El final. de la tía es de jamón. Sí. Sí. Al final. Y el olor, el despertarse con el olor a croissants. Sí, y hay un ramen. Sí. Y... Pero es que a ti te gusta mucho la comida. Pues qué me voy a hacer. Entonces, Sí. si yo no te lo estoy echando en No, cara, no, yo te digo que digo no. que hay un reflejo ahí Sí, sí. de las cosas que a ti te parecen importantes o te motivan. Pues es una de mis influencias, parece ser. Bueno, gente, Yo te voy a- muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Ah, sí que hay una pregunta. El caballero de fondo. Tú eres consciente de que tú no controlas la lectura del lector, ¿no? Claro. Pero esto es lo bonito, yo creo. Creo que es lo bonito y por eso creo que dentro del nivel de exposición es donde yo me siento súper cómodo comparado con salir a un escenario a tocar. Porque cuando tú sales a un escenario, más o menos controlas la escucha de quien te escucha. Cuando escribes una novela, tú no controlas cómo lo van a leer, ni cuándo, ni en qué circunstancias, ni si va a haber ruido, ni se van a poner música y todo eso. Entonces eso lo hace muy particular y hace que la experiencia de lectura sea muy diferente para cada Pero uno. además me refiero que lo que van a encontrar ahí van a ser diferentes cosas. Claro. Eso puede ser frustrante para un autor, porque en realidad quiso decir una cosa y la gente lee una cosa que no tiene nada que ver con lo que previste. Esto es como la película esa en que Eso pasa con todo el arte, ¿no? creo que se parece que no es poco, que le pide uno, déjame tu novela que la quiero leer y dice, no, que me la vas a leer mal. y, Eso es muy de pero cuerda. eso me parece muy bonito, dentro de que a ver si te la leen mal, pues es una desgracia. Pero esa experiencia tan diferente, dependiendo de cada lector, creo que es lo
es inigualable. Digamos que eso es así, pero a ti te resulta agradable. A mí que me sea encanta. así. Creo que es lo que hace la literatura que sea un arte inigualable a todos los demás. Porque para la imagen de Florence que tú tienes en tu cabeza es seguramente completamente diferente a la mía, o a la de Cari, o la de mi amigo que se llama Florence. Pero eso creo que es positivo. Y eso es lo que, por eso creo que cuando la literatura pasa al cine, a mí me parece muchas veces horrible para el libro. A mí, personalmente. Puede haber maravillas. Y puede haber cosas espectaculares. Yo, por ejemplo, me he negado a ver la serie de 100 años de soledad, que tú te pusiste pesadísimo porque es buenísima. Pero no, pero quiero las imágenes que hay en mi cabeza. No quiero otras. Claro, yo No tampoco. las vas a perder. Pues creo Bueno, que bueno. alguna imagen Yo tampoco. se me va a ir. Y porque me ha pasado. A mí me pasó siempre. A mí me ha pasado siempre. Que de repente, y cuando de Ya me repente vi en la encanta. tele que ponían El amor en los tiempos del cólera. Y encima era Bardem. Y entonces, Así que es horrible. en mi cabeza se parecía tan poco a Bardem Ah, bueno, eso sí. que ahí, por ejemplo, sí que me vino bien de decir, no, es que este no es el Florentino Ariza. No es ni de broma. Entonces, pero bueno, que me voy. A mí esto me encanta, claro, me encanta. Me parece que es lo fascinante de la literatura. Y pues lo que lo hace un arte diferente. Sí. O sea, no me preocupa dentro de que de repente no crean que aquí haya apología del fascismo, por ejemplo. ¿A quién no te gustaría? Si hicieran una película donde vos ves lo que no querés ver en el libro, no te gustaría, porque es lo que te pasa con otros. Claro, a mí no me gustaría. Ahora, vamos a ver. Pero te gusta relativamente también. Te gusta también. Vamos. Me gusta Los más, royalties. me gusta más el dinero que todo esto que estamos hablando. Todos los escritores Manuel van por Puig el decía dinero, con porque el todo se beso de la mujer araña que le parecía la película, que era horrible, pero que le había pagado también que... Claro. Adelante. Pero es mejor que la novela. Y al final, una película es la interpretación de un señor. Lo que pasa es la que, lectura de una persona. claro, un señor o una señora, que hubiese sido súper Machista, aquí, muy machista. Perdón. Es una interpretación, pero que va a influir sobre las interpretaciones de otros muchos. Esto es lo que a mí me trastoca de cuando una novela se pasa al cine, o alguien la pasa al cine. Que ya mucha gente va a ver esa cara, o esa, por ejemplo, me he negado a ver, por eso me he puesto con Thomas Pinson, porque quiero ver la película nueva de DiCaprio, la de Una batalla tras otra, y me gustaría leerme la novela antes, a mí que no me gusta leer, porque me está pareciendo pesadísimo. Claro, Ve la película. Para eso en ese caso está muy bien. Pero ¿ves? A mí me pasa eso. Si, por ejemplo, antes hablaba contigo, Fer, de Escape, la última película de Rodrigo Cortés. Cuando vi que estaba basada en novela y que quedaba mucho de producción, dije, me voy a comprar la novela, porque este director me encanta, quiero leerme la novela antes y luego ver la película. Al final no he visto la película. Pero cuando dijeron el protagonista va a ser Mario Casas, a mí me reventó completamente. Claro, porque la novela es un panoli que acaba de cumplir los 18 y que sale por primera vez de su casa. Y entonces me dicen, va a ser Mario Casas. Y pensé, ¿qué? Está increíble. Por supuesto, y no estoy hablando de eso. Está increíble. Pero por supuesto, y no estoy hablando de eso. Pero no es Mario Casas. Lo hace. Que sí, pero En que la no estoy novela hablando de de eso. Psicosis, el protagonista es un señor más cerca de los 50 que de los 40, Gordo. gordito, Gordo, fofito, caldito, cebosito. Y mira cómo era Anthony Perkins. Y es impresionante cómo lo hace. Pero, claro, pero de repente te desdoblas y dices, bueno, una cosa es la novela. Pero cuando si las yo ahora, dos si yo ahora son me leyera maravillosas. la novela de Psicosis, Sí. tendría la película en mi cabeza todo el rato. Claro, oye, es que yo Claro. lo hice así, yo vi la película y Bueno. luego leí la Y novela. yo leí 2001 Y estaba todo el rato pensando que no era así. y en cambio no me pasó, porque creo que lo que hizo Kubrick es muy, muy libre, menos algunas cosas, por supuesto. Pero sí que hay imágenes que te viene, por supuesto, lo de Kubrick, evidentemente. Y además, es verdad que esa película concretamente tiene una iconografía espectacular. Y es- Yo los reto a una cosa, que todos ustedes se lean la novela Antes de la y película. dentro de... nos juntamos cuando se haga en Hollywood La película que nos invite, porque le pagarán muy bien. Claro, y entonces ahí hablamos a ver qué les pareció, si Eso era es. mejor la novela o la película que van a hacer. Yo quería decir... Yo creo que da para serie, de todas maneras. Ya quiere... Ya, ya- ¿Cuántas temporadas Yo quería decir que es una cosa que me encanta y que viene muy al caso. Cuando las tiras de Mafalda en los periódicos, que eran las tiras de Mafalda, y la primera vez que la hicieron en película, es que es una cosa que lo han contado mucho.
Salió una madre con la niña, con su hija pequeñita en la mano de 4 o 5 años y le dijo, ¿te ha gustado? Y dice, no, no era su voz. Fíjate. Eso me encantó. Digo, mira, la niña, claro, estaba Lo oyendo ha leído, Mafalda. claro. Claro. Y cada uno tiene su versión. Bueno, les recomiendo leerla. También, Muchas yo gracias. también.